Fundación Emilia Costa, le damos la bienvenida a este grupo de amigos. Cuando inauguramos la fundación, debía decir la fecha exacta, jueves 15 de agosto, a la hora 19, se dio una conferencia por Eduardo Mitraje, aquí presente, que nos honró con su presencia, y en ese momento estaba acompañado también. Yo, antes que se hable de Cristina, de su vida, de su trayectoria, quiero marcar una semblanza especial. ¿Dónde vivió Cristina? Para eso te voy a pedir, entonces, vamos a tratar de hacer esto lo más coloquial posible, interviniendo y activo el que quiera preguntar preguntas y que les vamos a mostrar la casa del Antonio María Fernández 504, esquina Venancio Flores. Ahí, ese es el liceo. Acá no. Ese es el liceo. Ah, mi colaborador, perdón. Ahí apareció la casa. La casa en el 504 de Antonio María Fernández, a pocas cuadras de acá. Y a pocas cuadras de acá también sí tenemos el liceo, entonces ya se que no era así en aquel momento, sobre todo en la parte de arriba, no era. La parte de abajo era muy parecida. La parte más de abajo. Ahora, ¿por qué mostramos todo? Porque Cristina, con su hermano Carlos, sus padres, Toto Arruti, conocido por nosotros, ¿no? Chiquita de Ayun, mirando la bien. Qué cosa me dice. En aquella Florida, en los años 50, o sea, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, pequeño, o sea, la década del 50. Auge de las fiestas típicas, tango, domo. Nace el rock and roll, final de la década del 50. Y teníamos una bonanza económica, ¿no? Un país propio. Y en ese momento el papá de Cristina, el impresor Juan Carlos Arruti, y la maestra, que era la señora Chichita Villalloni, transmitieron esos genes de docencia a Cristina, que está demostrada la importancia genética. Entonces, Arruti, yo quiero hacer un pequeño homenaje a Arruti, porque fue el director, mi director, y honró a Florida con su presencia y su sabiduría. Me enseñó todo mucho, porque era un hombre orquesta. ¿No? Él sabía, era profesor de física, pero si faltaba alguien en una clase de matemática, o de topografía, astronomía, él intervenía. Él era profesor de física. Así que, vaya, es el recuerdo para mí, profesor. Pasado el tiempo, nos encontramos acá un grupo de amigos y estamos conmemorando la conferencia primera que se hizo, fue la conferencia de los múltiples horizontes del cerebro humano. Se abarcarán temas que van desde la psiquiatría hasta la neurología, a cargo del profesor Eduardo Mitraje, grado 5 de la sección de física de la Facultad de Ciencias. Ahí tuvimos una hermosa conferencia en la cual decíamos, cuando terminábamos, se dijo si alguien quería hacer alguna pregunta. Entonces, un nieto mío que estaba ahí, lo que está sentado atrás, yo quiero preguntarte, ¿cómo es eso? La conexión. Sí, que tenemos recuerdo de cosas. Y ahí estaba la presencia de Cristina. Yo la vi a Cristina rubia, adolescente, en aquella época. Tenemos los pocos que tenemos en el que todavía está. Acá tenemos a Cheli, a Suárez, que era un funcionario de Prisión Florida,
que me honra con su amistad. 54 regresiones. 50 y poquito. Y somos pocos los que estamos, pero estamos. Bueno, entonces, por eso quise hacer ese homenaje a todos los que están y a todo ese grupo de compañeros y providencias. Y ahora entonces continuamos con... Pero merece un aplauso, ¿verdad? Soy un poco curioso porque me sacude todo, entonces no te creas que estoy tan firme. Que quieren aportar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alcides dos Santos, por esta introducción y gracias también a la Fundación por darnos la bienvenida a su casa. Para nosotros es un placer. Gracias. Es una alegría estar acá, hoy celebrando la vida y la construcción de Cristina Guti, que además, bueno, debo empezar por decir que fue mi mentora de ciencia, fue la persona que me enseñó, que me hizo dar los primeros pasos en la ciencia, entonces, es aquella que me debo mucho. Entonces, estamos hoy justamente para hacer la parte de la semblanza más de lo que es el trabajo, de que fue el trabajo de Cristina de la ciencia, dos actuales investigadores que nos formamos con Cristina, y uno de ellos que está acá, que soy yo, y otra que está un poco más lejos, que es Alicia de María, que la tenemos en el cuadradito ahí en la pantalla en este momento, y que vamos a, cada uno de nosotros, tomar una parte de lo que fue el trabajo y las contribuciones de Cristina a la ciencia. Alicia de María está está en Illinois, en Estados Unidos en este momento, donde tiene un cargo en la universidad y es investigadora. Desde hace ya unos cuantos años está trabajando, pero un pasaje largo por San Luis, de ahí. Así que bueno, luego entonces, yo voy a empezar por contar un poco algunas de las cosas que tienen que ver con los aspectos más científicos de investigación, y Alicia va a contar más lo que tiene que ver con otra parte tan importante como la propia investigación y los resultados de los científicos, como es la formación de los nuevos científicos, formación de recursos humanos. Esas son dos cosas a las que Cristina le dio mucha importancia en su vida. Entonces, para empezar, a mí me tocaría esa parte de la investigación, nada más ni nada menos. Es un poco difícil hablar a veces de esto porque, sí, No le vamos a pedir a los muchachos. sí, al final, siempre al final. Se cambió el orden, pensé que... No. Entonces, primero quería plantear algo que es como una pregunta, en realidad, ¿no? que todos podemos hacer. ¿Qué significa ser un investigador? ¿Qué hace a un investigador científico? ¿No? ¿Qué se necesita para hacer? Hay que ser muy especial, hay que ser una persona extraordinaria. Habría que verlo, probablemente no. Cualquiera, en principio, puede, con formación, con estudio, hacerlo. A veces hay que querer hacerlo, hay que tener ganas. Cualidades que puede tener una persona, uno se puede imaginar, puede tener cierta capacidad analítica, bien, sí, capacidad de razonar y de encontrar problemas, poder resolver problemas, por ejemplo, también, seguro, pero eso básicamente son cosas que nos caracterizan a los humanos. Y hay otra cosa que quiero comentar, que es tal vez lo que más marcaba a Cristina y que la conocimos, sabemos que era justamente tal vez lo que le hacía una investigadora particular y especial, es la imaginación. Eso a veces, bueno, supone una cosa más de los niños, una cosa más como para jugar, que no es algo que necesitamos tanto para nuestra vida diaria. Sin duda, creo yo, era el condimento principal. Eso sumado a un montón de otras características que ella tenía, como excelente sentido de humor, y bueno, obviamente también tenía sus cosas como tener ¿cómo decirlo?, una firmeza en sus pensamientos, en sus ideas, en su accionar continuo, y que lo usaba en todo lo que hacía. No, simplemente formas de ser que pueden tener cualquiera en cualquier ámbito. O sea, que realmente es una persona excepcional como investigadora, con algunas características. Pero quiero resaltar ese tema de la imaginación, porque eso también es lo que yo creo, lo que la conocí,
creo que era lo que justamente tal vez la ciencia diferencial. Ella seguía jugando con su imaginación y era una persona que dejaba volar su imaginación. Al punto que a veces algunos de los que trabajábamos con ella nos ponía un poco nerviosos. A veces la imaginación asusta a los que no están preparados para recibir cosas ideas que pueden ser novedosas. Con eso les quiero contar un poquito, muy poco, algunas de las contribuciones grandes de Cristina, y para eso quería justamente mostrar la única imagen que quiero mostrar, que creo que me va a apoyar, me va a ayudar un poco en la presentación, que tiene que ver con cuál fue el principal objeto de estudio durante su carrera de Cristina, por lo menos la carrera principal como investigadora independiente de Cristina, que era el ojo. Ella estaba como fascinada y obsesionada con la comunidad de cómo funcionaba esta estructura tan complicada que tenemos en nuestra cara y que nos permite nada más que nada menos que generar imágenes muy nítidas y claras, con una orientación espacial, etcétera, de lo que pasa en el mundo de los robots. Entonces, el ojo para poder funcionar tiene que tener ciertas características. Eso, obviamente, es Argentina. Una de las características es que tiene que tener una estructura, algo que sea sensible a la luz y que entonces permita convertir la luz en una información que sea útil para el cerebro, que el cerebro pueda entender. Esa estructura, yo a ver si puedo es esto que parece amarillo por aquí, no sé si se ve el puntito rojo. Esto que aparece amarillo por aquí atrás es la retina. Ahora no voy a hablar mucho de la retina. La retina es esa capa que es como el sensor de una cámara. El sensor de la cámara se parece mucho a la retina en cuanto a la idea de concepción. Tiene células que son fotorreceptoras y lo que aparece por acá es un corte de la retina que muestra las células que la componen, que no son otra cosa que neuronas. La retina es un pedazo, una extensión del cerebro que está hacia afuera, que está conectado directamente con el cerebro, conectada con el cerebro a través de esto que es el nervio. ¿Sí? Es como un pedazo del cerebro que sale del cerebro y que se expone para poder recibir directamente información del mundo, la luz. Y aparte de recibirla en estas células, tiene otras células que procesan esa información. Una pequeña computadora que hay en ese lugar que ya procesa la información que sale de la retina del cerebro. No es la directa de la luz, sino que es información que ya fue procesada. Y eso también es una cosa bien interesante y hace a esta construcción. Entonces, eso, para tener una idea de lo complejo que es el ojo. Pero además de eso, hay otro desafío enorme. Y el otro enorme desafío es que todo lo que está por delante de la retina, todo lo que por la luz viene de este lado, entra por aquí, que tenemos transparente, adelante del ojo, todo tiene que ser transparente, perfectamente transparente. Si cualquiera de estas estructuras que están en el camino pierden la transparencia, ya sea parcial o totalmente, eso deviene en una ceguera. Sencillamente no podemos ver porque no llega la luz correctamente a la retina y no se puede formar la imagen. Y a Cristina realmente le fascinaba todo ese conjunto, no solamente cómo funcionaba la retina, que bueno, obviamente era la parte más directamente relacionada con las neurociencias contemporáneas, sino también cómo se armaba el ojo en conjunto para que eso pudiera funcionar bien. Primero, cómo se armaba en el desarrollo del embrión, cómo se hace para que estas cosas queden alineadas en el lugar correcto. Esta lente inicial que es la córnea es una lente. Esta otra lente que tiene el ojo, de dos lentes, la córnea que está aquí, y esta otra que es el cristalino, también habrá también hablar de él, que es el que se opacifica cuando ocurren las cataratas, se vuelve opaco, cambiado, por algo de nada. Una lente de tal. Este cristalino es una lente que además se amolda, cambia de forma. En vez de enfocar cambiando la posición de las lentes, como se hace en una cámara, acá es la propia lente que cambia de forma, se hace más gruesa o más chata, y eso permite enfocar a distintas distancias. Y eso lo hacemos todo el tiempo nosotros. Yo lo hago cuando estoy mirando lo que está allá atrás, cuando miro la pantalla acá, tengo que estar cambiando el foco continuamente. Y eso lo hacemos automáticamente. Pero bueno, ¿cómo todo eso puede funcionar? Bueno, a Cristina le interesó todo esto, hizo trabajos, contribuciones que tienen que ver con la córnea y cómo la córnea se mantiene transparente, está bastante rígida y dura, además, tiene que ser muy resistente mecánicamente, no puede ser algo que se rompa fácil si está hacia la superficie. Y luego también le interesó cómo, por ejemplo, el cristalino mantiene su transparencia, cómo se ensamblan las proteínas, etcétera, porque el cristalino, sin morir, tienen que eliminar prácticamente todo su contenido y reemplazarlo
por unas proteínas que se apretan de una manera increíble y forman esa estructura bastante compacta que es el interior, manteniendo la transparencia. Y entre las cosas que ocurren, aquí está que el núcleo celular, que es el que tiene la información genética, el ADN, todo eso, tiene que eliminarse en el proceso de transformación. Tiene que haber entonces enzimas, tiene que haber proteínas que eliminan ese ADN. Alicia de María, que está ahí justamente, fue una de las que contribuyó a estudiar las enzimas que se encargan de degradar ese ADN de los núcleos en sus estudios de doctorado. Por comentar uno de los temas. Pero tal vez lo que más Cristina quería, y por lo que fue toda su primera etapa, digamos, de investigación, que ella estaba, realmente le gustaba mucho y quería mucho, tenía que ver con algo que había pasado un poco antes, que nosotros entráramos al laboratorio, bastante antes en realidad. Y era que Cristina sospechaba que tenía que haber una comunicación entre los órganos. Tenía que haber algo que permitiera que esto se ensamblara bien y funcionara de forma continua y comunicada. Y una de las cosas que justamente fue a buscar era si había algo en la retina, algún factor, alguna molécula que pudiera ser liberada por la retina, que distribuyera por el espacio, que llegara a cristalino de alguna forma, ayudara a que ese cristalino bien, se hiciera bien. Bueno, esos son los trabajos que comenzó haciendo en Francia, en su estadía en el laboratorio de Courtois, y parte de, justamente, ese es uno de los clásicos ejemplos de fue su imaginación y su atrevimiento, en el sentido de su valentía de ponerse a hacer algo que era seguro muy difícil, con poca chance de éxito al principio, aparentemente, desafiante, pero lo logró hacer de comienzo a fin y encontrar que la retina producía un factor, el FGF2, factor de crecimiento fibroelástico. En ese momento estaban apareciendo recién los primeros factores excitados por células que eran capaces de afectar células que estaban cerca, a cierta distancia. No eran hormonas que son secretadas hacia las corrientes sanguíneas, que actuaban relativamente cerca. Estos factores de crecimiento, como el FGF2, resultaron ser súper importantes en muchísimos procesos, tanto fisiológicos como patológicos, humanos, animales. Y ella encontró que era producido en grandes cantidades por la retina y que era importante para la precisión. Y eso fue como una parte realmente muy importante de su construcción. Y después, bueno, tuvo otras cosas, hubo un cambio en otro momento, y ahí fue una parte que es una pequeña historia personal para terminar con la semblanza, que en determinado momento, yo en realidad nunca le pregunté bien cuál era la razón, pero bueno, en un momento se ve que quiso cambiar un poco, o agregar algo más, o ya estaba, hacía mucho tiempo que venía trabajando con el tractor y quería hacer alguna otra cosa. Cuando yo entré al laboratorio, yo, francamente, ya había empezado a hacer algunas cosas, unos experimentos, de hecho con Alicia, que me había enseñado a hacer cuantas cosas, y yo estaba muy entusiasmado con trabajar con cristalino, yo quería trabajar con cristalino. Y cuando fui a la Cristina para hacer la tesis de maestría, que era lo primero que iba a hacer un poco más en serio en el laboratorio, digamos, el proyecto mío, habló conmigo y me planteó algo completamente distinto, ¿no? Y algo que a mí me asustó. Fue justamente una de esas de esos planteos de su imaginación, de esas cosas que sacaba, uno que sabe de dónde, y que a mí me dejó un poco preocupado, porque bueno, me planteó hacer algo que era realmente no tanto difícil en sí mismo, era difícil, pero no era tanto difícil desde el punto de vista técnico, intelectual, no bien técnico, sí, pero no tanto intelectual, pero sí eran esas cosas que tenían poca chance de éxito, realmente. Yo dije, voy a pensar, lo pensé 2 días, fácilmente a mí me da un poco de más. También me gusta volar. Y eso, la idea era tratar de, si les voy a decir unas palabras que van a resultar chinos muchos de ustedes, pero para que vean, suena difícil, ¿no? Difícil. Quería generar anticuerpos monoclonales contra retina de embriones de pollo. Bueno, los anticuerpos monoclonales básicamente son como herramientas, pueden usar el sistema inmune de un animal para generar herramientas, pueden usar herramientas moleculares. Utilizan hoy en día mucho el diagnóstico, tratamientos, hoy en día están creciendo de una forma exponencial. Son una cosa ya conocida desde los años 70. Bien.
Y la idea de hacerlo en retina plenaria era porque lo que me parecía interesante era poder encontrar nuevas cosas que de alguna forma revelaran el proceso de diferenciación de las neuronas. Y ahí fue como una segunda parte en la que se metió un poco más todavía en las neurociencias. Yo tuve ese privilegio enorme de entrar justo en ese momento y que te tocara eso, con el proyecto que me propuso. Ya les digo, a mí me asustó, porque no era lo que me esperaba para nada. Pero dije, bueno, vamos, me costó muchísimo. La tesis de maestría debería durar un año. Tuve un año y medio trabajando sin parar, a veces a las 4 de la mañana en el laboratorio, sin un solo resultado. Nada, nada. A un punto que yo decía, bueno, no puede dar para más. Y en cualquier momento me decía, andate de acá. Bueno, no lo hizo, y bueno, luego de un año y medio, por suerte, algo salió, algo pasó. Que sí encontramos un anticuerpo monoclonal en particular que parece interesante. Bueno, entonces, seguir trabajando con eso, identificar la proteína que reconocía, la proteína que resultó ser muy interesante. Bueno, fue como una segunda etapa, creo yo, en la carrera científica de Cristina, porque ella también se usa muchísimo para esa proteína, se llama PARX, y que bueno, hace una serie de cosas en las células, aunque todavía hoy en día seguimos trabajando en el laboratorio. Sabemos poco, sabemos mucho y sabemos poco de la proteína. Pero resultó ser muy interesante porque tenía que ver con la diferenciación, que vimos con la diferenciación de las células, cómo se forman. Así que bueno, eso para contarles un poco y darles una idea del tipo de personaje, de persona que era Cristina, y la aventura que significaba trabajar con ella en el laboratorio. Básicamente, eso era una aventura diaria, ¿no? Casi todos los días podía pasar algo nuevo con nosotros. Obviamente muy emocionante, que nos gusta la emoción. Así que bueno, agradeciendo, le voy a dar la palabra a Alicia para que nos comente esa otra parte, que es la parte de la formación de recursos humanos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, gracias a quienes organizaron esto, no solo por invitarme, sino por el hecho de hacer un homenaje a Cristina. Les voy a contar un poquito mi relación con ella. Conocí a Cristina hacia finales de los años 80, cuando estaba en la mitad de mi licenciatura en biología. Y parece mentira, pero la conocí por una relación que tenía mi papá con el hermano de Cristina. El hermano de Cristina era profesor de educación física, igual que mi padre y mi madre. Y cuando mi padre se dio cuenta de que nunca iba a estudiar medicina porque me interesaba hacer investigación en ciencia, dijo, bueno, yo sé que la hermana de Arruti trabaja en ciencia. Voy a ver si los puedo presentar. Y a través de eso fue que conocí a Cristina. Estaba terminando mi segundo año en la licenciatura y le dije, me gusta la biología celular. Entonces me dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer es empezar a trabajar en el departamento de biología celular. Ella recién empezaba, tenía su cargo en biología celular en la Facultad de Ciencias y me dice, lo primero que vas a hacer es ser ayudante honorario y vas a aprender a hacer todo, desde cómo se lavan los tubos hasta cuando puedas aprender técnicas más difíciles. Y así empezó una relación con Cristina de más o menos unos 17 años, en los que trabajamos juntas, en los que aprendí de Cristina. Fue mi mentora, como dijo Flavio, me enseñó desde pipetear hasta cómo diseñar experimentos. Fui mi mentora en maestría y mi mentora en mi doctorado. Hacia finales, mitad del 2004, recibí una invitación para hacer un doctorado, un postdoctorado en Estados Unidos, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, Washington University en St. Louis, Missouri. Y la persona que me invitó fue alguien que hacía referencia en cada párrafo de la discusión de mi tesis de doctorado, así que tuve que decir que sí. Y les voy a contar una anécdota con la cual quiero empezar a introducir lo que quiero hablar sobre Cristina. Y es unos 9 meses después de haber empezado mi estudio de postdoctorado con Steve Basnet.
estaba presentándole mis últimos resultados y les digo, bueno, déjeme explicarle lo que hice en total para llegar a esta conclusión. Y me dijo, no hace falta. Ya aprendí que cuando tú me dices un resultado es porque hiciste este experimento varias veces y encontraste la misma respuesta haciéndolo con diferentes métodos. Y esa anécdota es de lo cual me quiero referir. Una de las cosas que yo aprendí, y creo que mucha de la gente que aprendió con Cristina o trabajó con Cristina, es el método científico y la rigurosidad científica. Nos inculcó esa, podríamos decir, la necesidad o la responsabilidad que teníamos como científicos de que cuando vamos a decir que algo, o vamos a decir este es un hecho, esto es como, así es como se comportan las células en el cristalino, así es como se eliminan los núcleos en las células del cristalino, tenemos la responsabilidad de que si decimos que pasa de una manera es porque hicimos todas las pruebas, diseñamos todos los experimentos de la manera en que en realidad podemos llegar a esa conclusión. Y creo que Flavio y también Virginia, que está ahí, saben las veces que antes de empezar un experimento, Cristina se sentaba con nosotros y nos decía, ok, ¿cuáles son los controles que van a usar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuántas veces? ¿Qué tipo de muestras van a usar? ¿Cuántos por duplicado, por triplicado? Entonces, lo que quiero hablar es el legado de Cristina desde el punto de vista humano, el tipo de científicos que ella ayudó a formar, que nos formó. Y que si bien a veces no pensamos todos los días cuando hacemos ciencia en que lo que estamos haciendo es algo que tiene rigor científico, y no pensamos a quién en parte se lo debemos, es algo que quiero que quede claro, por lo menos desde mi punto personal, que es algo que yo aprendí de Cristina y creo que influyó en mucha gente. Voy a nombrar unos pocos que fueron con los que yo conviví. Ángela Cirilo, la profesora Silvia Chiflet de la Facultad de Medicina. Después Flavio, que ustedes saben que ahora está encargado del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Ciencias. Virginia Pellegrino, que ahora dedica su vida a ayudar a crear los docentes de educación secundaria. Irene Noguera, no sé si se acuerdan de ella, pero ahora Irene es la directora senior en Regeneron, en la parte de asuntos médicos en oncología. Alicia Torriglia, responsable de uno de los laboratorios del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Y hay más jóvenes con los que yo no conviví mucho, Andrea Toledo, Miguel Arocena, pero todos nosotros hemos tenido una carrera que se separó de Cristina, pero que todos seguimos unidos, tenemos ese pequeño cordón umbilical que es lo que nos enseñó y lo que nos enseñó a ser responsables como científicos y responsables como docentes también, porque todos nosotros, además de ser científicos, somos docentes. Tenemos la responsabilidad, en algunos casos como Flavio también, de crear las nuevas generaciones de científicos en biología y bioquímica. Como dije antes, Virginia, en profesores de secundaria. En mi caso, ahora, hasta hace unos años, enseñaba en la Facultad de Medicina de la Washington University. Ahora soy profesora en la Facultad de Odontología en la Southern Illinois University. Y tengo como responsabilidad también ayudar a mis estudiantes a ser científicos. Y creo que estoy pasando esa herencia que obtuve de Cristina en cuanto a la responsabilidad científica y el rigor científico. Creo que Flavio dijo todo lo que tiene que ver con la parte científica, todos sus intereses, su imaginación y su curiosidad. No creo que la curiosidad es probablemente lo que más nos mantuvo a todos haciendo ciencia
Y también nos dijo que, bueno, había que hacer sacrificios. Flavio dijo las horas, y yo sé que pasaba noches enteras yendo del centro de Montevideo, donde la Facultad de Ciencias estaba, al laboratorio de cultivos de tejidos en la Facultad de Medicina, y después de vuelta en la noche al Instituto de Higiene, para poder hacer esa tesis de maestría que parecía casi una apuesta para ganar la lotería. Pero bueno, al final el esfuerzo brindó sus frutos. En el caso de Virginia, me acuerdo, yendo a la madrugada al puerto de Montevideo para obtener los calamares para poder hacer sus experimentos. Yo tal vez la tuve bastante fácil. Yo trabajaba con ojos de vaca, así que lo único que tuve que hacer era ir al frigorífico, al matadero una vez por semana a buscar ojos, o ir a un matadero de gallinas cuando estaba trabajando en páncreas de gallinas. Hubo muchas cosas que aprendimos más allá de la ciencia básica, sino qué tipo de ciencia teníamos que hacer, cuál era nuestra responsabilidad como científicos. Y creo que eso es uno de los legados que más que quiero que la gente que esté ahí o la gente que vea esto recuerde de Cristina. Y es que siempre abrió las puertas de su laboratorio para todo el mundo que quisiera entrar y aprender. Pero había condiciones, y las condiciones eran: vas a tener que trabajar, vas a tener que hacer las cosas de buena manera, y yo quiero que la ciencia que vas a hacer conmigo va a ser buena ciencia, y para eso hay que seguir el método científico, hay que tener rigurosidad científica y hay que ser responsable. Sobre todo pensando en que como todo científico, una vez que publicamos, lo que publicamos sale al mundo, y tenemos esa responsabilidad como científicos. Y creo que, como les decía, el legado humano que dejó Cristina trasciende más allá de lo que es la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, y ha pasado las fronteras del país, conmigo, con Alicia Torriglia, y las estadías que tuvo Flavio en Inglaterra, ahora también Virginia enseñando docentes. O sea que es un legado que espero que continúe. Digamos, a nivel de nietos, podríamos decir, los estudiantes que nosotros ayudamos a formar, estamos ayudando a formar. Espero que tal vez no le pida sacrificios tales como a las 4 de la mañana ir a seguir trabajando o ir al puerto de Montevideo, pero sí los aspectos de rigurosidad científica. Y eso es algo que quiero, que era lo que yo quería transmitir. Y creo que es algo que es importante para todos reconocer. Eso es todo. Gracias. Ahora lo que vamos a hacer es, van a pasar a hacer algunos comentarios, no la lista, pero podemos seguir, hacerlo en el orden, de personas de Florida que han conocido e interactuado con Cristina, para ver un poco sus impresiones, sus historias. Entonces empezaríamos acá con el señor Diego Suárez. Yo en realidad con Cristina era muy chiquita y porque Está bien. el problema era de que era muy chiquita. Yo con ella tuve poca relación, por tratarse inclusive de la hija del director, ¿no? Después, con los años, nos vimos una vez en una tertulia de Montevideo, ya adulta, pero en realidad como persona, con todo lo que oí yo ahora, nada que ver con aquella muchachita de pelo ladrillo, ¿no?, que tenía. Pero sí me identifica con el padre, evidentemente, porque él, aparte de todas las cosas, cuando uno tiene un jefe que lo mata, la primera reacción es poner. Pero después, con el tiempo,
me llevó a que tener que ir a saludarlo y agradecerle por todo lo que me había enseñado como profesor y como director. Porque era así de la misma, todo esto que vierten los colegas ahí que estuvieron con ella, me hace acordar al padre. Porque no paraba en una asignatura o en un número o en un átomo, sino que iba mucho más allá para meternos dentro de lo que él podía. Así que sí, me trae un recuerdo inolvidable de todo eso que viví en el liceo, ¿no? Que debo ser uno de los privilegiados en ese sentido, ¿no? El que tuvo más tiempo en el liceo ha sido yo. Por la coincidencia, tenía 4 años y quien estaba ahí donde estaba el Beto Pisano, al lado de allí, eran unos tíos de mi padre, eran uno limpiador, la señora era limpiadora del liceo y el señor era portero del liceo, Aquilino Fernández. Entonces me llevaban a ver al cocodrilo que estaba en la historia natural, allá te acuerdas. Estuvo tiempo allá en el salón de historia natural, el cocodrilo. Y tenía 4 años cuando fue al liceo. Ha sido uno de los privilegiados, 4 años y ya estaba en el liceo. Después con el tiempo también se iba a visitar, como era de orden, la familia se visitaba. Ya más grande fue y me dijo, no vayas allá al fondo, porque hay un señor que está pintando un mural ahí en el salón de actos. De cualquier manera yo fui y piché por el salón de actos, que todavía está ahí. Y resulta que después con el tiempo me enteré que era SEADE que pintó el mural ese del museo que está ahí. Así que otro jalón más. Después como alumno tuve todo el tiempo que necesitaba y mucho más, porque tengo que haber repetido algún año. Después que vuelvo de Montevideo, se hace un concurso ahí para un funcionario que no quería estar en el liceo. Me presenté y gané. Por eso decía que yo ingresé en el 54 liceo. Y desde ahí no me pudo abandonar más el liceo. Hasta que me echaron después. Pero El director me dio la baja. Porque cumplía años ya para jubilarme y me... Así que con Arruti tuve de profesor de matemática, profesor de astronomía y profesor de vida también. Como director, cuando me senté adelante de la máquina, no sabía qué hacer con la máquina de escribir. Y lo primero que me dijo, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés mandar? Bueno, que sí, mando esta cosa. Y de ahí en más se rompió esa guerra que estaba entre la máquina de escribir y lo que yo tenía que hacer como administrativo. Bueno, son esas anécdotas, parte de mi vida que más recuerdo y que llevaré conmigo siempre. Una vez que fue inspector después de física ya, y yendo a Montevideo, pude ir hasta allá al consejo y vertir de todo esto que yo le estoy diciendo acá, se lo vertí de otra manera, porque tenía la necesidad de hacerlo. Era un deber mío todo lo que me había enseñado. Y eso son parte de la vida. Sí. Era el docente, con ayuda. El docente, el verdadero docente. Sí, no. Yo lo enseñé en funciones a mí. Muchas gracias, Diego. Ahora vamos a pedir el aporte al profesor Juan Chelo. Vamos a toda la vida. Bueno, y yo, Cristina, tuve la suerte de conocerla en el liceo, compañero de clase, ¿no? Y yo una de las cosas que recuerdo era una chiquilina especial, ¿no? Ella se sentaba allá, siempre estaba muy atento a todo. Ella era macanuda, y todo, pero
siempre cuando estábamos en clase, de la mamá, Cristina, y uno se pone a pensar, ¿no? Y tenía una virtud. El padre era el director del liceo, pero Cristina no era la hija de él. No sé si me explico. Y bueno, fue una linda compañera con la cual convivimos todos los años de secundaria, en el viejo querido liceo. Y a Ruti, como decía Diego, fuera de serie, ¿no? Porque una persona que yo recuerdo, yo decía el único caso que vi, cuando faltaba algún profesor, iba a Ruti, entraba al salón y hablaba en la clase. Entonces, era una figura que inspiraba respeto, pero tenía otra condición que nadie la dijo, tú no la dijiste, dijo, tocaba el piano, y muy bien lo tocaba. Entonces, es una simpleza. sí, no. Tocar el piano. Y uno de los temas preferidos que tenía él era un postre americano que se llamaba Susurrando. Pero ¿qué pasa? Que como yo también tengo todavía semana costumbre de tocar el piano, yo era habitué a la casa de Ruti, porque yo era la maestra, mi madre era maestra, y entonces a veces teníamos alguna experiencia con el toto, como le decíamos cariñosamente, en torno al piano, que si mal no recuerdo tenían un piano Neumann de aquellos chicos, acá en la esquina de Fernández y General Flores. Una linda familia, Carlito también no lo vi más, pues Carlito y Cristina tampoco, yo fue con todas las cosas que pasaron en el país y todo La eso. verdad que Sí, inauguramos el retrato de Arturo. Sí, y nos quiso entrar al museo. sí, ¿Te acuerdas? sí. Se quedó del auto en el. No sé qué reacción era la de Cristina que nos quiso entrar. Y por eso ahora cuando Pablito me llamó el otro día, fue una alegría, y cómo no iba a estar acá, ¿no? Para poder escucharlo a ustedes y cambiar ideas, cambiar recuerdos, ¿no? Diego, hermano, tenemos distintos apellidos, ¿no? La mayoría del siglo pasado. Una época terrible, ¿no? El único que tiene 3 siglos es Diego, el siglo XIX, el XX, el XXI. Oí que dijiste. Así que los felicito por esto que han hecho hoy, muy lindo y que bueno, que Cristina bien merecido como lo tiene, ¿no? Y siempre la recuerdo en el corazón, porque fueron de esa gente que convivió con uno una etapa importante de la vida de uno y que nos dejó lindo recuerdo. Gracias, José. Hay más tecnología. El que quiera escenario, que diga, tenemos algunos más, pero no sé por qué. No sé, por eso, fíjate. Porque se tuvieron que ir, vamos, por eso digo, entonces que. No, no están todos demás. Se fueron los que se fueron los muchachos que No pueden hablar. porque tienen que trabajar ahora. Bueno, por eso te digo, el que quiera hablar, ya. No, yo no. ¿Cómo no vas a hablar? No. Estaba Gustavo Giordano, que por mucho gusto, no sé poco, pero de repente. No la conocía, Cristina. Ahí está. Me acuerdo de Arruti porque yo iba al liceo, pero más nada. Recién salía Diego y iba a saludar a Juan. Porque mi papá trabajó en el liceo, Añares, con el Beto Pizarro y Tito Jorge, eran los tres, los portillos del liceo. Eran los chicos más. Pero me acuerdo de Arruti, sí. Me acuerdo de Cristina, no. El que conoció, si me permitís, que conoció a los Giordano, los hijos de Julio, a Cristina fue Julio, su hermano mayor, que él es director de teatro y esta noche tiene un estreno y me dijo que no podía, pero que iba a obligar a ver esta hermana. Se ve que manda todavía, manda primogénito.
Marcos, ¿por qué no nos contás eso, la tarea de... No, yo le voy a pedir a mi colega Héctor Moreira, que fue hasta ahora el último director efectivo de la Escuela Fría, que se acaba de jubilar, o sea, viejo, ya pasó a ser casi viejo. Pero yo le pedía a él porque yo ya he hablado muchas veces sobre Cristina. Pienso que otras cosas son necesarias e importantes. Creo que es bueno que otra gente diga lo que sabe, ¿no? Héctor, ¿podés tener cuidado porque así... Sentate acá. No la puse por ahí. Porque así te salí en la fotografía. Yo seguí, Carlos se contacta conmigo, porque me pareció de mucha importancia lo que se va a hablar de esto. Yo en realidad he escrito unas palabras, las tengo ahí, pero no da para poderse leer. Entonces, una sola vez la había escrito. Y con esa sola vez me dio para comprender que la gran persona, la humanidad de Cristina, y eso es lo que yo quería hoy destacar. Cuando yo llegué a la Escuela Artigas en el año 2015, me encontré con una escuela que había sufrido una transformación en los últimos años, porque había estado funcionando el liceo número 2 con algunos grupos en la planta alta. Entonces, todo lo que había sido de la escuela se había sacado de ese lugar para ese lugar para el liceo. Bueno, en ese espacio físico estaba el laboratorio escolar. Por supuesto, cuando yo llego a la escuela, lo que me encuentro es que el laboratorio no estaba más, había desaparecido. Estaba todo lo que pertenecía al laboratorio, se había distribuido en los distintos salones de clase, y bueno, hasta faltaba como un inventario porque se había perdido toda esa información. Con algunos, costó bastante tiempo, como prácticamente casi un año, lograr que el liceo sacara todo eso que tenía el mobiliario que era, porque había dado mobiliario nuevo, y era necesario, porque yo quería optimizar esos espacios. Y bueno, pasó el tiempo y se pudo lograr. El mayor propósito, o el principal propósito en ese momento era recuperar el laboratorio escolar. Se reunió todo lo que había en los salones, se procesó a hacer el inventario, y realmente muchas cosas se habían roto, otras todavía no aparecían. Se hizo un inventario muy completo. La maestra que todavía está en la escuela, que es Cecilia Torres, en este momento es la secretaria, que disfruta de las ciencias de una forma tremenda y bueno, con la liderada conmigo para poder llevar adelante el proyecto. Casualmente, en una conversación con mi colega Carlos Martínez, empezaba a saber cómo se había creado ese laboratorio. Él me relata, voy a contar en detalle ahora, pero sí, me nombra a Cristina, y que había sido incluso después, en un plazo, alumna de la escuela, y bueno, que había tenido una participación fundamental en la creación de ese laboratorio escolar. A partir de ese momento yo me di cuenta de que era vital entrar en comunicación con Cristina, como decimos nosotros, para pedir la ayuda, la colaboración, cambiar ideas. Y yo me puse en contacto enseguida con ella, y la sorpresa fue inmensa porque prácticamente a las 24 horas ya tenía la respuesta de Cristina.
Pero voy a contar algunas partes anécdotas ahora porque empiezo a investigar un poco yo sobre la vida de Cristina y ahí que descubro que Cristina había nacido en Zárate Grande. A los 19 años nació en Zárate Grande. O sea, somos el mismo lugar. ¿Pero qué pasa? Sigo investigando, un poco más, investigando, comparando fechas, y me doy cuenta de que Cristina nació el mismo año que nació mi mamá en Zaratita. O sea, a veces me pongo a pensar, quizás habrán coincidido bastante, el centro de ya serán ni los controles. Es una cosa que el profesor, el papá, el profesor de física, por el liceo de Sarandí, donde yo hice de primero a sexto año también allá. O sea, habían varias coincidencias. Esa fue una de la escuela, yo director de la escuela. Y bueno, en ese intercambio de cosas, ella se puso a la orden, brindó materiales, bibliografía, muchas cosas. Bueno, había que darle como una reivindicación, no sé cómo lo llamamos nosotros al espacio de ese laboratorio escolar. Y bueno, en ese 2015 o 2016, más o menos, se hizo una instancia, una pequeña ceremonia protocolar ahí, donde la invitada Cristina vino a la escuela ella con un esposo, y a Carlos acá. Y ese día nosotros, la comunidad escolar, en agradecimiento y en reconocimiento a todo lo que ella había hecho por la escuela, que nominamos el laboratorio escolar por su nombre. O sea, el laboratorio de la escuela de Martínez se va a nombrar. Bueno, eso es lo que yo quería para contarle. Así que voy a... Yo quiero explicarlo. Sí. Carlos es un contemporáneo. la persona indicada. Y entonces, Yo soy de los tipos que cree que hay algunas voces se gastan. no, pero No, a veces repetir. Es bueno todo esto lo que otra gente ha dicho, ¿verdad? Porque en último término, yo simplemente voy a decir dos cosas, para que no gastar mucho el asunto. Nosotros inauguramos Cristina la conozco de la época de estudiantes. Ella era un año mayor que yo lo veía en los del segundo año y tercero. No, de ninguna manera. Lo veía jugar en el recreo y tenía cierta envidia, ¿viste? Porque eran mayores y yo quería ser como ellos, ¿no? Pero el trato era una gran familia, porque era una familia. Era un único liceo, sabíamos bien quién era uno, quién era otro, era fantástico. Y luego la reencuentro, porque en último término, es lo que decía Héctor Edgardo, porque decía que Edgardo, Héctor Moreira es Edgardo también. Y la mamá quiere que le digan Edgardo. Yo estoy hablando una vez con ella y me dijo, no, él se llama Héctor Edgardo, pero hay que llamarlo Edgardo. Claro. Y cuando las madres se dicen, hay que hacerle Edgardo. Y lo que decía ella de las coincidencias, ¿no? Cristina, nació en Sarandí, mi señora que está acá, ahí está, nació en Sarandí, pero la madre de Cristina era prima hermana de mi suegro, porque ella había Johnny y nació en Chichita. Bueno, hay toda una relación de parentesco que hace que las cosas sean más sencillas, ¿no? Y bueno, cuando yo llamé la dirección de la escuela en el año 91, práctica, y uno de los grandes objetivos era desarrollar la actividad científica. Bueno, y participamos en un concurso para obtener fondos, y Cristina nos ayudó a delinear, pergeñar ese laboratorio. Bueno, lo ganamos al concurso, obviamente, ¿no? Ganamos con la buscaba por brazo. Pero lo fantástico fue que
después de tener todos los elementos, casi todos los elementos que uno va adquiriendo, hay que comprar microscopio y todo se hizo como le decía. O ella misma lo iba a comprar en otra marca. Pero vino durante año y medio, casi todas las semanas, acompañado por su marido, don Eduardo, que religiosamente estaba también en la escuela, a trabajar con los niños, con los maestros. Y cuando le pedimos el costo, y acá termino, cuando le pedimos el costo de su trabajo profesional, que era un trabajo de primerísimo nivel, dijo, yo quiero una bandera de Florida. Eso. La bandera de Florida está consiguiendo. Simplemente eso pedía Cristina, que había pagado su pasaje, había gastado su tiempo. Lo que quería era, como devolución, una bandera. Qué gente, ¿no? Qué gente, no se puede hablar. Muy bien. No hay problemas. Pertenece, ¿no? Sí, querido. No sé, Sí. más quería. No, una cosa que yo quería decir que Héctor Edgardo Moreira pertenece a un grupo de investigadores de historia del Paco, digamos, de los Pacos de Florida. Acá hay dos. Está el ícono, tal vez, que es Alberto Cruz, y está el actual director del Museo Departamental, el profesor Carlos Guillermo Montaño. Porque no se dice, no se nombra Carlos, pero él es Carlos Guillermo Montaño. Porque habían 4 Carlos. Que hace un trabajo formidable en cuanto a la reconstrucción del pasado floridense. Y Romero Moreira, Alberto y Guillermo son parte de ese grupo que se llama Grupo de Identidad, y ese Grupo de Identidad fue el que editó este trabajo de 20 memorias, donde está esa cuasi biografía de Cristina. Ellos son parte de la... Una aclaración. Sí, señor. No es un grupo de historia, es un grupo de geografía. Historia y geografía, porque él es profesor de geografía. Fíjate que son las precisiones importantes. Sí, hay que ser, como decía Cristina, hay que ser riguroso. Muy bien, ¿cierto? Agradezco a Alberto que es cierto, profesor de geografía. Ya que te voy a decir que yo conocí a Cristina, pero no tuve trato. Una oportunidad en la clase de cosmografía o astronomía, como he dicho acá, con Pelujo, entró Cristina, era mayor que nosotros, estaba en cuarto, el grupo contrario, sí. Bien. Y ella tendría un par de años más que nosotros. Se sentó, no dijo nada, la media hora que tuvo la clase, nadie le preguntó nada, se fue. Bien de ella, bien de ella. Y la pecosa, rubia, yo fui compañero de clase de la hermana. Toda la matemática impresionante. Me acuerdo que me decepcioné cuando supe que iba a estudiar educación. Nada que ver con Canto, era excelente, Marta. Y compartir el liceo con el padre, que era el director, era nuestro director. Pero yo con Cristina no tuve trato, la vi. La vi nada más. Y cuando me dijeron dónde vivía, yo le decía a él, Antonio Guerrero Fernández, casi Torres. No, que casi viene. Sí, bueno, pero esta misma calle, no tengo para eso. Y la familia Ruti tenía en su época,
Juanchi Ligero. ¿Cómo le decíamos No sé si nosotros? existe. ¿Cómo le decíamos nosotros? El totomóvil. Simplemente no voy a hablar especialmente de Cristina, que ya no fue directamente profesora mía. Todo lo que ellos dijeron sobre Cristina, que fue su profesora, lo mismo pasa a mí con Eduardo, que era el esposo de Cristina. Así que yo más bien la conocía como la esposa de Eduardo. Y después, bueno, fuimos conociéndonos más y tejiendo una amistad. Pero acá, pues, en este ambiente tan cariñoso que siempre tienen acá en Florida, y ellos hablaron mucho de la rigurosidad de Cristina, que la tenía en todos los aspectos científicos, pero Cristina también era una persona extremadamente divertida y hasta alocada, digamos, en su humor. Y estaría acá entre ustedes como un pez en el agua, aportando y festejando los chistes y las bromas, porque tenía también, digamos, esa característica, además de un poco esa, como decía Flavio, de mantener las características de la niñez, de juego. Bueno, eso fue siempre también muy presente. Así que bueno, no quería que quedara esa imagen de rigurosidad toda la vida, sino que también era muy divertida. Hay que decir que el humor era muy importante en ese laboratorio. El humor era importante y constante. El humor inclusive hasta las bromas, y a veces bromas pesadas. Voy a decir, el humor y el café. El café era imprescindible. El primero que llegara al laboratorio tenía que hacer café. El café tenía que ser negro. No saben lo que me costó acostumbrarme en los Estados Unidos a tomar café americano. Pero es cierto, trabajar con Cristina fue muy especial. Yo quería hablar un poco, como dice, de la rigurosidad científica, pero también tengo que decir que tuve una relación especial al punto de que hubo un verano que dije, quiero tomar vacaciones, pero no sé a dónde ir. Y llegó Cristina con las llaves del apartamento que Eduardo y ella tenían en Punta del Este y me dijo, acá las tenés, pasá la semana. Ese tipo de cosas que también Cristina hacía, oportunidades para ir a aprender en París, y no solamente ir a aprender, pero conocer Europa, que ya nunca tuve la oportunidad antes. O sea, es cierto, hay muchos aspectos de Cristina que aprendimos a conocer y a reconocer, conviviendo 10, 12 horas al día con ella muchas veces. Pero lo que más quería decir de vuelta es que el legado que ella deja humano es un legado que no termina con nosotros, que fuimos sus estudiantes directos. Es un legado que va a continuar con nuestros propios estudiantes y cuando ellos tengan a su vez estudiantes. Y esperemos además también que podamos pasar esa situación de alegría en el laboratorio y café en la mañana todos los días. Bueno, para cerrar, le quería pedir a Ana Silva que haga unas palabras como para cierre, comentar un poco de qué se trata la actividad esta de la que estamos inmersos y parte. Bien. Bueno, gracias. Bueno, Flavio, yo y Ernesto, que está acá también, integramos la directiva de la Sociedad de Neurociencias de Uruguay, que tuvo la iniciativa de generar este programa que llamamos Conectate a Neurociencias. Y que en ese programa identificamos bien temprano, cuando empezamos a armar esto, que lo que acaba de pasar hoy va a ser la estrella de la semana del programa Conectate a Neurociencias, y sin duda teníamos razón. Estoy realmente muy emocionada de que se haya plasmado acá este encuentro con ustedes y que nos hayan permitido compartir la figura de quien para mí personalmente es una compañera entrañable,
docente de Facultad de Ciencias, que hasta hace muy poco compartíamos corredores, salones de clases, charlas, y sin duda un modelo, ¿verdad? Una referencia absoluta. Una persona que representaba, sobre todo para las mujeres científicas, la posibilidad de ver en acción a alguien que de otra generación había como podido desarrollar su carrera en ciencias y de qué manera. Entonces, fíjense lo que acaba de pasar, pudimos como comentar de la vida de Cristina y mezclando casi como naturalmente sus contribuciones, su trayectoria académica, la gran relevancia de sus aportes con los cuentos de cuando era niña, de cuando era rubia y pecosa, de cuando se metía en la clase de otros, y esos recuerdos extrañables que se fueron fundiendo en una sola figura que sin duda es la que queremos recordar, ¿verdad? La que quizás nosotros desde el mundo académico nos nutrimos de estos cuentos nuevos y ustedes quizás también tomaron un poco más de dimensión de lo que significó la vida y trayectoria de Cristina. Así que desde la Sociedad de Neurociencias no podemos estar más felices, más contentos de haber tenido esta idea y de que esta celebración haya resultado de esta manera. Y quiero como, corriéndome un poquito, contarles que esto no es una casualidad, sino que la Sociedad de Neurociencias con este programa se ha planteado dos pilares fundamentales. Ustedes saben que nosotros somos más o menos 100 científicos que trabajamos en neurociencias, muy centrados en Montevideo, en distintas instituciones, en distintos niveles de nuestras carreras, pero muy centralizados en Montevideo. Y eso fue un motivo, junto con el hecho de que un estudio que realizó la CEPAL, el Centro de Estudios para América Latina, en conjunto con la Organización Internacional para la Investigación del Cerebro, IBRO, en 2019, en base a una encuesta a 7 países latinoamericanos, Uruguay incluido, estudió y cuantificó lo que es la brecha de género en el trabajo en neurociencias en Latinoamérica. Y ese estudio rindió como resultado, por primera vez, no hablar de oídas, sino tener datos para ver a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Y Uruguay tiene el triste récord de ser el país que tiene mayor brecha de género en lo que llamamos segregación vertical. Y eso significa que nos es mucho más difícil a las mujeres y a los varones acceder a los cargos de mayor jerarquía y de mayor liderazgo. Entonces, creo que es importante que ustedes sepan que esto estuvo en nuestra intención al promover, celebrar la trayectoria de Cristina Ruffi en su ciudad natal, Florida, mejor dicho, departamento natal, Florida. Hay que ser riguroso. Y que cierra. Es como el círculo más virtuoso que nos podíamos imaginar para que esos objetivos que la sociedad se propuso se hagan realidad en este simple pero emotivísimo acto que compartimos hoy. Así que bueno, de parte de la Sociedad de Neurociencias de Uruguay les agradezco muchísimo haber podido compartir esta parte con ustedes. En nombre de la Fundación de Cora, después que una de las pocas fundaciones que fue creada por Testamento de Perla de Emilia Cosa, que era la tía de Cristal, Emilia Cosa, que decía todo protestante, y a la tía de toda, para muchos que la conocen, que se le ocurrió crear esta fundación para la prestación de servicios de salud mental y educación
Por eso hemos trabajado con la educación en sentido estricto y la educación en general. Se han hecho aquí conferencias y sobre la salud mental. Yo hice cuando no sabía para dónde agarrarlo, cuando Tota me dijo, vos tenés que ser organizar, bueno, sí, yo creo que antes yo me vinculé con los Rossi en el momento. Francesco Rossi, para llegar a él tuve todo cómo llegaba, porque había salido un artículo en el diario El País donde hablaban de la ciencia. Y de ahí entonces lo localicé y ahí empezamos el vínculo y tenemos convenio de cooperación, que lo hemos estado llevando adelante. Y entonces nosotros la representamos, esos millones de neuronas que tenemos, están representadas en nuestro grupo de aquella es una neurona. ¿Ven allá en la pared? Les agradezco la presencia de ustedes y reitero que es un honor para nosotros que haber hecho tan merecido a nuestra querida amiga. Hay una última. Perdón. Falta el tema de. perdón, falta